Stella Hartbricht pagó solo 60 créditos por una antigua Actanian Starblade. Su casco corroído, sus motores silenciosos, olvidados en el estacionamiento trasero del patio de salvamento de la estación Orbital 7. Ella pensó que estaba comprando chatarra para obtener piezas. Pero 2 semanas después, el propietario original apareció en su bahía de reparaciones, no para reclamarlo, sino para entregarle una sorpresa tan profunda, tan inesperada, que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo un sistema estelar. El ciclo matutino comenzó cuando el sol artificial de la estación Ganimedes se deslizó por el revestimiento de titanio de la cubierta de reparaciones Hartbricht, calentando las ventanas reforzadas justo cuando Stella encendió la red eléctrica en su muelle de reparaciones de 3 bahías. La mitad de las luces del techo parpadeaban con ese zumbido característico de las bobinas de plasma envejecidas. La otra mitad se había dado por vencida hacía 3 meses y no había tenido los créditos ni la motivación para arreglarlos. El muelle de reparaciones había sido de su padre antes de que el accidente minero en Europa se lo llevara hace 5 años. Ahora tenía 28 años, lo manejaba sola y cada marca de quemadura en las placas de la cubierta se sentía como un pedazo de su infancia. Las paredes estaban cubiertas de herramientas desiguales provenientes de una docena de mundos diferentes, armarios de almacenamiento abollados que habían visto mejores décadas y su sintetizador de café tardaba más en encenderse que la mayoría de las naves en las que trabajaba. El silencio durante el turno de la mañana solo era interrumpido por el zumbido distante de los sistemas de soporte vital de la estación y viejos sueños que se negaban a morir. Los negocios no estaban precisamente en auge. La gente remendaba sus barcos con piezas rescatadas y cinta adhesiva hasta que literalmente se desmoronaban en el vacío. Ya nadie tenía créditos por reformas importantes. No desde que la ruta comercial se trasladó a las colonias interiores. Pero Stella permaneció abierta, no por lucro, sino por orgullo. Y tal vez, solo tal vez, porque no sabía hacer nada más. Ese jueves equivalente en el calendario de la estación, un comerciante rieliano entró en su tienda con esa característica arrogancia de 4 brazos y un panel de datos que había visto siglos mejores. Sus escamas cambiaron de verde a ámbar mientras hablaba, una clara señal de que estaba a punto de hacer un trato que consideraba inteligente. ¿Tienes algo que podría interesarte? Lo dijo con acento terrano estándar, mientras sus brazos secundarios gesticulaban expansivamente mientras los primarios sostenían el panel de datos. Viejo caza coraniano sentado en los patios de salvamento, más allá de los tanques de deber. Clase espada estelar, probablemente de 300 años, si es que hay un día. Tuyo por 60 créditos si puedes transportarlo tú mismo. Stella no lo dudó. Ella había estado arreglando los sueños de otros seres toda su vida. Quizás era hora de restaurar uno de los suyos. El hecho de que las espadas estelares coranianas fueran legendarias entre los entusiastas de las naves tampoco vino mal. Eran los muscle cars clásicos de las rutas espaciales construidas durante el apogeo del Segundo Imperio Cortaniano, cuando la artesanía todavía significaba algo. El Starblade llegó en un trineo magnético en el siguiente ciclo. Los impactos de micrometeoritos habían marcado el casco como cicatrices de acné. La cubierta de la cabina estaba agrietada en 3 lugares, formando un patrón que parecía casi como un antiguo rayo de la Tierra. Un puntal de aterrizaje faltaba por completo. Los demás parecían no haber tocado una plataforma de aterrizaje desde antes de que los humanos llegaran a Marte. Stella observó mientras el equipo de salvamento maniobraba hacia el muelle 2, con los brazos cruzados y entrecerrando los ojos ante las duras luces del muelle. ¿Estás seguro de que este montón vale 60 créditos? Preguntó el rescatista jefe. Un brusco escarabajo cuyo traductor lo hacía parecer perpetuamente escéptico. Ella no respondió porque lo que vio no fue corrosión. No fueron los paneles faltantes ni la unidad de salto obviamente dañada. Vio las manos callosas, marcadas y ennegrecidas de su padre mientras recalibraba un colector de fusión en un ciclo dominical. Se vio a sí misma a los 12 años entregándole una llave inglesa demasiado grande y recibiendo a cambio un guiño de complicidad. Ella vio potencial.
Una vez que el trineo de salvamento se alejó, ella se quedó sola con el barco. El muelle volvió a quedar en silencio, solo se oía el suave tic-tac del metal de las espadas estelares enfriándose en la atmósfera presurizada. Estella extendió la mano y tocó el casco como si aún tuviera pulso. Y luego se puso a trabajar. Al final del primer turno, ya había retirado los asientos del piloto. El interior estaba repleto de musgo coránico, lo que significaba que los sellos ambientales habían estado comprometidos durante décadas. Los compartimentos de almacenamiento estaban vacíos, salvo por un único chip de datos holográficos que mostraba a un joven coraniano junto a la nave, tal vez el equivalente a 16 años terrestres. Su cabeza tiene una cresta de color naranja brillante por la juventud y manchas de grasa en su barbilla escamosa. Alguien había amado este barco alguna vez. Eso quedó clarísimo. Ella sujetó el hueco a su tablero de herramientas. 3 ciclos después, consiguió abrir el compartimiento del motor. Los núcleos de fusión gemelos estaban intactos, pero completamente congelados. Nada giró. El refrigerante se había cristalizado en algo parecido al ámbar verde. De hecho, una avispa de lodo de Terellón había construido un nido en el colector de admisión primario. «Vas a luchar contra mí cada milímetro». «No». Ella murmuró en voz baja. Fue entonces cuando sonó el timbre de entrada en el muelle. Se secó las manos con un trapo que ya había estado limpio, caminó hacia la oficina principal y se detuvo en seco. Allí estaba un coraniano, maduro, viejo, quizá de 350 años según sus cálculos, vistiendo escamas matutinas tradicionales, un patrón de azules y grises profundos que cambiaban como nubes de tormenta. Su cresta principal ahora era plateada, su expresión ilegible como a menudo lo eran los rostros coranianos para los humanos. Pero cuando sus 3 ojos se posaron en la espada estelar visible a través de la ventana de la oficina, se suavizaron como hielo derretido. «Esa nave», dijo en voz baja y en un impecable lenguaje terrano. Estella asintió con cuidado. «Tú eres quien lo vendió a través del rielón». Hizo un solo gesto con la cabeza hacia abajo, el equivalente coránico de un asentimiento. «Nombres. Takrel Bon. Ese barco ha estado almacenado en el lote de salvamento número 17 durante 20 años estándar». Hizo una pausa y cerró su ojo medio en lo que Estella había aprendido que era una señal de profunda emoción entre su gente. No esperaba que alguien realmente lo afirmara, especialmente alguien que entendía lo que estaba viendo. Estella levantó una ceja. «Regresaste para llevártela». Él hizo un sonido que su traductor interpretó como una leve diversión. «No, no. Ella es tuya, justamente comprada. Yo simplemente miré más allá de ella hacia la nave parcialmente desmantelada. Supongo que quería ver si alguien podía devolverla a la vida». Un largo silencio se extendió entre ellos, llenado únicamente por el zumbido ambiental de la rotación de la estación. Luego metió la mano en su chaqueta ceremonial y sacó un núcleo de memoria, uno de esos viejos modelos coranianos que podían contener bibliotecas enteras de datos. Se lo entregó sin dar explicaciones. «¿Qué es esto?». Estella preguntó. «Su historia», dijo simplemente. «Especificaciones de construcción, registros de mantenimiento, la documentación de compra original de hace 312 años. Grabaciones personales, imágenes huecas». Su voz se quedó atrapada en algo que el traductor no pudo entender. «Mi hijo engendro, Katari, compró esa espada estelar con sus propios créditos cuando tenía 47 años. La restauramos juntos. Cada circuito, cada panel. Dedicó 2 órbitas completas solo a ese núcleo del motor». La garganta de Estella se tensó con una emoción inesperada. ¿Qué le había pasado? Las escamas de Ael se tornaron de un azul más profundo, casi negro. El conflicto de Andrómeda hace 23 años. Volaba como escolta diplomática cuando la hegemonía atacó el convoy de paz. Hizo un gesto con sus brazos secundarios que significó una profunda pérdida para la cultura coraniana. «Recibí la nave de vuelta, pero no». Hizo un gesto vago hacia la espada estelar. «No pude volver a tocarla».
Simplemente la cubrí con una nanolona y dejé que el tiempo hiciera lo que el tiempo hace. Estella sostuvo el núcleo de memoria como si fuera de vidrio hilado. Lamento mucho su pérdida. Inclinó la cabeza en ese ángulo particular que significaba gratitud entre su gente. No había necesidad de pena. Creo que tal vez estaba esperando a que llegara el ser adecuado, alguien que viera no solo metal y circuitos, pero su traductor tartamudeó, buscando la palabra correcta, corazón. Su voz se quebró en esa última palabra, un sonido que trascendía las especies. Ella no supo qué decir, así que simplemente asintió. Y por un momento permanecieron juntos en ese abarrotado muelle de reparaciones, no como extraños de mundos diferentes, sino como seres que habían perdido algo, y tal vez, solo tal vez, se ayudaban mutuamente a encontrarlo de nuevo. «Le haré justicia», dijo Estella en voz baja. «Creo que sí», respondió. Luego, al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. «Ah», añadió, sacando algo de un bolsillo interior, una vieja llave de activación desgastada por siglos de uso. «Ella todavía necesita esto». Él lo colocó en su mano, enroscó sus dedos alrededor de él con sus apéndices primarios y se fue sin decir otra palabra. Ese ciclo nocturno, Estella permaneció sentada en su banco de trabajo mucho después de que el muelle hubiera cerrado oficialmente. La vieja llave de aquel momento descansaba junto a la bombilla de café ahora fría, al lado del núcleo de memoria que él había dejado. Ella aún no había accedido a él. Algo sobre el peso del mismo. La gravedad emocional, más que la física, la hizo querer esperar hasta que todo estuviera en calma. Las luces del muelle zumbaban en lo alto y afuera, a través de la ventana, podía ver la danza distante de los barcos mineros alrededor de los campos de hielo de Ganimedes. Estella finalmente presionó su pulgar sobre el lector de memoria y éste cobró vida con ese característico brillo verde coraniano. Los datos se desplegaron como un antiguo pergamino, capa tras capa de historia comprimida en luz. Dentro había documentos en escritura coránica con traducciones terrestres, registros de mantenimiento tan detallados que podía rastrear cada pieza de repuesto, grabaciones huecas de docenas de puertos diferentes en 3 sistemas estelares. Todos contaron la misma historia. Cataribón, un joven coraniano de escamas de color naranja brillante y un entusiasmo contagioso que se reflejaba incluso en imágenes fijas, devolvió lentamente a la gloria una espada estelar abandonada con su padre a su lado. Estella sintió que se le cerraba la garganta al ver un hueco de Qatari, de quizás 50 años de antigüedad en la época coraniana, de pie junto a la Starblade, recién pintado con ese distintivo patrón carmesí y dorado favorecido por su casta guerrera. Sus antebrazos cruzados en orgullo. Esa Starblade no era solo una nave. Era una relación, un legado congelado en titanio y circuitos. Accedió al último archivo del núcleo, un mensaje grabado en estándar terrano. El hueco mostraba a Qatari, ahora más viejo, sus escamas mostraban los primeros indicios de madurez, vistiendo el uniforme de gala de un guardia diplomático coraniano. A quienquiera que se encuentre custodio de esta nave, comenzó la grabación, el traductor de Cátaro le dio un ligero acento. Si estás accediendo a este mensaje, entonces mi barco ha encontrado nuevas manos. Espero que tengas herramientas de calidad y lo que los humanos llamamos fuego en el interior. Ella sonrió a pesar de sí misma ante su intento de usar un lenguaje humano. Ella no es fácil. Ella no es perfecta. Pero ella tiene lo que mi gente llama la chispa viva. Este barco me salvó una vez, no en batalla, sino a propósito. Mi padre y yo no siempre nos comunicábamos bien con palabras, pero siempre podíamos comunicarnos trabajando juntos en este barco. Al construir esta Starblade con él, aprendí todo sobre la paciencia, sobre la determinación, sobre lo que los humanos llaman amor, aunque nosotros, los coranianos, tenemos 7 palabras diferentes para ello. El hueco parpadeó ligeramente, señal de la antigüedad de la grabación. Si la estás restaurando, tengo una petición. No la devuelvas simplemente a las especificaciones de fábrica. Hazla tuya. Construyela como la sueñas, no como lo indica el manual.
Barcos como este están destinados a transportar historias, no solo pasajeros. Y si encuentras algo inusual en el compartimento del piloto secundario, eso fue intencional. Consérvalo o pásalo. Lo que sea que le parezca bien a tu espíritu. Gracias por darle otra vida. Que las estrellas guíen tu viaje, Katari Vaughan. Estella se quedó sentada en silencio por un largo rato, el mensaje congelado en su último fotograma. Luego se levantó, agarró una luz de trabajo y se dirigió de nuevo al estacionamiento. El asiento del piloto secundario ya había sido quitado durante el desmontaje inicial, pero aún no había revisado debajo del revestimiento de la cubierta. La mayoría de los cazas antiguos no tenían allí nada excepto conductos y soportes estructurales. Agarró una palanca magnética y levantó con cuidado el panel de la cubierta. Algo se movió debajo. Metió la mano y sus dedos encontraron algo envuelto en cinta aislante térmica. Su ritmo cardíaco se aceleró mientras lo liberaba. Era una pequeña caja de recuerdos coránica. El tipo que usaban para documentos importantes envueltos en múltiples capas de película de conservación de grado militar. Ella lo llevó al banco de trabajo y cortó con cuidado las capas. Dentro había 3 artículos. Una piedra espiritual coránica en una cadena de alguna aleación metálica que ella no reconoció. Tradicionalmente entregado a los guerreros antes de misiones peligrosas, un cristal de datos etiquetado simplemente como configuración de sueño tanto en el estándar coraniano como en el terrano y un chip de crédito, uno de los antiguos tipos físicos que no se podían rastrear ni piratear. A Estella se le cortó la respiración al activar la pantalla del chip. 1.800.000 créditos autorizados para retiro con fecha de solo 3 días antes de que comenzara el conflicto de Andrómeda. La línea de nota decía configuración definitiva de Starblade. Sus manos temblaban. A la mañana siguiente, ella llamó. Su imagen se materializó en su comreen. Sus escamas se movieron por la sorpresa cuando ella describió la caja. Lo he buscado durante años, dijo en voz baja, cerrando el ojo medio. Katari me lo mostró una semana antes de su misión final. Dijo que había ahorrado todos los créditos de sus deberes secundarios, sus intercambios comerciales e incluso sus ganancias de juegos de azar, aunque era terrible en el póker rieliano. Hubo estática por un momento, la conexión luchaba con la interferencia basada en las emociones, común en las transmisiones coranianas. Nunca regresó, dijo finalmente. Después de su muerte, estuve buscando ese barco durante semanas. Pensé que tal vez lo había escondido en los compartimentos de almacenamiento o en el compartimiento del motor. Finalmente dejé de mirar. Supongo que no estaba preparado para encontrarlo. Estella se quedó en silencio por un largo momento y luego preguntó suavemente, ¿qué quieres que haga con esto? Eso produjo ese sonido que era casi como risa, pero contenía más tristeza. ¿Lo que te pidió que hicieras? Haz lo tuyo. Y así, una compra de rescate de 60 créditos se convirtió en algo más. Un legado renacido. Una segunda oportunidad. No solo para un barco, sino para todos aquellos que lo tocaban. A la mañana siguiente de encontrar la caja de los recuerdos, Estella llegó al muelle antes de que comenzara el ciclo del amanecer artificial. Ella no puso en marcha el sintetizador de café. Ella no revisó su señal de mensaje. Ella simplemente se quedó parada en la puerta de la bahía mirando la espada estelar y la vio diferente. Antes había sido un proyecto, una reliquia destartalada que había comprado por impulso y tal vez con un poco de desesperación. Pero ahora era algo sagrado. Esta nave no era solo una máquina. Fue una conversación entre un padre y un hijo, congelada en el metal y el tiempo. Y de alguna manera, por destino, casualidad o pura suerte, esa conversación la había encontrado. Ella tomó la piedra espiritual del banco de trabajo y la hizo girar en su mano. La piedra palpitaba con una tenue luz interior, cálida al tacto, como si hubiera estado esperando a que la volvieran a sostener. Estella lo sujetó a su cinturón de herramientas, justo al lado del viejo cortador láser de su padre. Luego abrió su estación de trabajo y cargó el cristal de datos.
Se inició lentamente. El sistema operativo coraniano tardó un tiempo en traducirse a algo que sus interfaces humanas pudieran entender. Dentro había una carpeta titulada Configuración final en ambos idiomas, y dentro de ella esquemas, representaciones tridimensionales, manifiestos de piezas e incluso cálculos de propulsores personalizados. Qatari no solo había soñado con terminar la Starblade. Lo había diseñado hasta el último remache. El cristal contenía planos para un sistema de propulsión híbrido que combinaba los impulsores de pulso coranianos con tecnología de salto diseñada por humanos, generadores de escudos mejorados que podían soportar erupciones solares, sistemas de armas que habían estado restringidos solo al uso militar e incluso modificaciones dibujadas a mano en el diseño de la cabina para acomodar las fisiologías de múltiples especies. Y ahora todo estaba en sus manos. Estella se reclinó en su silla y miró fijamente la pantalla. Ella no estaba preparada para esto. Claro, podría reconstruir un motor de fusión estándar con los ojos vendados, recablear un sistema de navegación mientras duerme, mecanizar un cojinete de empuje a partir de titanio puro si tuviera que hacerlo. Pero este era el sueño de otra persona y uno ambicioso que abarcaba múltiples tecnologías alienígenas. Pero entonces recordó el mensaje. No la restaures simplemente a las especificaciones de fábrica. Hazla tuya. Esa frase resonó en su cabeza como una campana tañida. Quizás no se trataba de ser perfecto. Tal vez se trataba de ser fiel, no a las especificaciones exactas en la pantalla, sino al espíritu que las había creado. Ella hizo retroceder su taburete, agarró un bloc de datos y escribió en la parte superior. Proyecto Sueño Configuración Fase 1 comenzó con desmontar completamente el marco. Cada centímetro de corrosión tenía que desaparecer. Trabajaba lentamente, metódicamente, hablando con la nave mientras lo hacía, no exactamente en voz alta, sino como solo lo hacen los mecánicos y los músicos, escuchando, sintiendo, respondiendo a lo que el metal le decía. La noticia se extendió por la estación más rápido que una llamarada solar. Primero, fue Pac del depósito de piezas, un Altarion armado que trajo una caja de accesorios sobrantes y se negó a pagar. Simplemente sonrió con las tres bocas y dijo, ya era hora de que alguien trajera la belleza de nuevo a esta estación de latas. Luego vino el profesor Bean, el arcturiano retirado, quien le enseñó a Estella sobre dinámica de motores cuando era adolescente. Apareció con una caja de los mejores pasteles sintéticos de Ganimedes y dijo, ¿te importa si estos viejos apéndices se ensucian otra vez? Al final de la semana, había reunido una tripulación inesperada. Allí estaba Leo, aunque ese no era su verdadero nombre, sino más bien el que traducía su impronunciable designación de ciudadano. Un adolescente de piel transparente que quería aprender soldadura sónica. Un maquinista retirado de los astilleros de Júpiter, un humano llamado Coronel Briggs, que en realidad había trabajado en espadas estelares militares en su época. Incluso el ministro Korvac, el capellán andromedano de la estación, quien admitió que una vez había reconstruido un esquife de carreras en lo que él llamó otra vida. No vinieron porque amaban a Starblades, aunque algunos sí. Vinieron porque vieron lo que Estella estaba haciendo. No se trata de arreglar un barco, sino de resucitar una promesa. Algo también cambió en Estella. Durante años, había estado arreglando naves solo para sobrevivir a la sombra económica del declive de la estación. No se había atrevido a soñar más allá de la próxima factura de reparación. Pero ahora se estaba despertando con fuego en el pecho, con las manos doloridas de esa buena manera que significaba trabajo real y con el corazón lleno. Cada componente que reemplazó se sintió como una conexión. Cada sistema que actualizaba parecía una página de una historia que no había terminado hasta ahora. Una noche, después de que la tripulación se hubiera ido a casa y las herramientas finalmente estuvieran en silencio, Estella se sentó en el asiento del piloto, todavía sin amortiguación, solo con un marco de metal desnudo, y miró a través del dosel agrietado el techo del muelle. «Vamos a terminar esto juntos», susurró. Y en ese momento, rodeada de esquemas,
manchas de grasa y el silencioso zumbido del ciclo nocturno de la estación Ganimedes, se dio cuenta de que no se trataba de una simple reconstrucción. Fue un renacimiento. A finales de año, la estación, el Starbladet, ya no parecía un vehículo abandonado y olvidado. Su casco había sido desmantelado, tratado con agentes de unión molecular y recubierto con un revestimiento de calidad militar. El marco brillaba bajo los compensadores de gravedad recién instalados y los motores, reconstruidos desde cero utilizando los diseños híbridos de Qatar con la ayuda de las conexiones militares del coronel Briggs, ahora zumbaban con una potencia apenas contenida. El color que Estella había elegido era un carmesí profundo y evocador con franjas doradas, exactamente como Qatari lo había imaginado en sus notas, pero con su propio agregado, un sutil efecto perlado que hacía que el barco pareciera cambiar de color con diferentes luces. Ella lo llamó Von Crimson. Una tarde, mientras Estella y Leo instalaban el nuevo conjunto de sensores, una mujer con ropa cara y un dron de grabación flotando a su lado entró al muelle. Se ajustó el auricular de interfaz neuronal y mostró una sonrisa practicada. «Estella tiene razón». Ella preguntó. Estella asintió con cautela, limpiándose el refrigerante de los dedos. «Soy Xenia Cross», dijo la mujer, ofreciendo un hueco comercial. «Editor senior de Galactic Restoration Quarterly. Cubrimos historias de reconstrucción en los sistemas coloniales. Alguien nos envió imágenes de su muelle y de esa Starbladet». Ella hizo una pausa dramática. «Y la historia detrás de ello». Estella parpadeó. «Imágenes». Al parecer, un viejo amigo de la familia Vaughan dijo, «Si buscamos historias con, y cito, un sentimiento genuino, esta podría, como dicen, detener por completo nuestras campañas de circulación». Ella sonrió como si esto fuera lo mejor que había escuchado en todo el ciclo. El instinto inmediato de Estella fue negarse. Ella no hizo publicidad. Pero entonces Xenia caminó alrededor del muelle lentamente, con reverencia, mientras su dron capturaba cada ángulo. «Esto es increíble», dijo Xenia. «Trajiste de entre los muertos una nave estelar cortaniana de 300 años de antigüedad con trabajo voluntario de 7 especies diferentes». Ella meneó la cabeza con asombro. Este tipo de cooperación entre especies es exactamente lo que las colonias necesitan ver ahora mismo. «Lo logramos». Estella corrigió, asintiendo hacia los voluntarios. Leo estaba practicando su soldadura sónica en la esquina. La profesora Bean estaba recalibrando el sistema de puntería con 2 de sus 4 brazos mientras usaba los otros 2 para comer un sándwich. Incluso el viejo ministro Korvac pulía con religiosa dedicación el nuevo dosel. Xenia sacó una unidad de grabación más grande. «Estamos haciendo una serie documental especial, Legacy Builds. Tu historia es exactamente lo que estamos buscando. Barco clásico, historia significativa, joven Rukenstracte, hilo emocional, cooperación entre especies». Ella hizo una pausa. «Queremos destacarlo. Segmento documental completo, rodaje profesional. Incluso te llevaremos a la Expo Colonial en la Estación Marte si estás interesado». Estella la miró fijamente. «¿Hablas en serio?» «Completamente. Aunque debo mencionar que hay un premio monetario involucrado. La mejor restauración del ciclo. 5 millones de créditos». Durante un largo momento, Estella no dijo nada. Ella simplemente miró la espada estelar, luego bajó la mirada hacia sus manos, llenas de cicatrices, manchadas, mostrando la evidencia de un trabajo real. El tipo de manos que ningún documental normalmente querría ver en escena. «¿Por qué yo?», ella finalmente preguntó. «Porque no se trata de un barco», dijo Xenia. «Se trata de lo que transportan los barcos. Memoria, pérdida, amor, legado». Ella sonrió. «Cátaro lo construyó con su padre. Estás terminando con la mitad de la estación. Esta es una historia que vale la pena contar». La idea de estar frente a una cámara, de estar frente a seres de toda la galaxia, de ser vista, la aterrorizaba. Ella era simplemente una mecánica de una estación en decadencia,
alguien que dormía 4 horas por noche y vivía de proteínas recicladas y café sintético. Ni siquiera había estado en Marte en 7 años. Pero entonces pensó en Qatar, en la caja de los recuerdos y en ese mensaje tembloroso: haz la tuya. Quizás esto fue parte de hacer lo suyo. 2 semanas después, Estella estaba de pie en el escenario principal de la Expo Colonial de la Estación Marte, bajo luces más brillantes que el sol artificial de Ganímedes. La Starbladde, brillante y completa, estaba sobre una plataforma de exhibición detrás de ella, girando lentamente para mostrar cada ángulo. La multitud, miles de seres de docenas de mundos, se quedó en silencio mientras Zenaya la presentaba como la humana que reconstruyó una vida y una leyenda. Su voz se quebró mientras contaba la historia de la Starbladde de 60 créditos, de la caja debajo del revestimiento de la cubierta, del dolor silencioso de Tacaril, de los planos de Qatar, de los voluntarios que renunciaron a sus ciclos de descanso, de la forma en que encontró un propósito no en las relaciones de empuje, sino en los corazones restaurados. Cuando terminó, el auditorio quedó en silencio. Entonces estalló con el tipo de aplauso que sacude algo dentro de ti, algo que no sabías que estaba sosteniendo, algo que finalmente dejaste ir. Después de la exposición, recibió ofertas, acuerdos de patrocinio, contratos de documentales, incluso una propuesta de serie hueca. Ella rechazó la mayoría de ellos. Ella no necesitaba la fama. Ella tenía algo mejor. Un muelle lleno de seres que creían en algo. Un barco con alma y la tranquila certeza de haber hecho lo correcto ante el sueño de un extraño. Y tal vez, solo tal vez, había encontrado el suyo en el camino. De vuelta en la estación Ganímedes, la vida no disminuyó exactamente su ritmo después de Marte. En todo caso, se volvió más agitado, más caótico y, de algún modo, también más significativo. Al día siguiente del regreso de Estella, abrió el muelle a las 6 horas como de costumbre. Las mismas luces zumbantes, el mismo sintetizador de café temperamental. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ella entró a su muelle no como la mujer que apenas llegaba a fin de mes, sino como alguien que se había ganado su lugar no por suerte, ni por conexiones, sino por determinación, habilidad y el tipo de terquedad que podía mover asteroides. El Starbladde ahora estaba en el frente del muelle, completamente restaurado, pulido débilmente por Leo, quien había comenzado a llamarlo el monumento de la estación. Los seres se detuvieron solo para verlo. Algunos para admirar, otros para recordar. Veteranos del conflicto de Andrómeda, familias que habían perdido a alguien en el cuerpo diplomático, jóvenes que nunca habían oído hablar de Qatari, pero que ahora conocían su nombre, como una leyenda, susurraban a través de las cubiertas de recreación. Y Estella también había cambiado. Ahora sus hombros estaban más rectos. Sus manos, aunque todavía estaban marcadas por cicatrices y manchadas permanentemente con diversos lubricantes, se movían con más seguridad. Ya no dudaba de sí misma al abrir un colector cuántico o al cotizar una construcción personalizada. La confianza no llegó de la noche a la mañana. Había ido avanzando lentamente a través de largos turnos de frustración, componentes que no encajaban, sistemas que se negaban a integrarse y momentos en los que quería espaciar todo el proyecto. Pero cada vez que quería darse por vencida, recordaba las palabras de Qatari: no te limites a restaurarla a las especificaciones de fábrica. Haz la tuya. Y ella tenía, no solo el barco, su vida. Comenzó a encargarse de proyectos de restauración que otros muelles no querían abordar. Barcos de especies que la mayoría de los humanos ni siquiera habían conocido. Ella construyó su propia base de clientes, no a partir de publicidad o marketing en redes neuronales, sino del boca a boca que viajó más rápido que la luz entre las rutas comerciales. Ella le enseñó a Leo técnicas adecuadas de soldadura sónica y lo ayudó a postularse al Instituto Técnico de Marte. Ayudó al profesor Bean a establecer una colaboración de ingeniería interespecies en el centro educativo de la estación. Incluso el ministro Korvac venía semanalmente para pulir Chrome y discutir teología y configuraciones de propulsores al mismo tiempo,
a menudo haciendo comparaciones sorprendentemente acertadas entre la trascendencia espiritual y el logro de proporciones óptimas en la mezcla de combustible. Y entonces un día, Takralbón regresó. No llamó con anticipación, simplemente cruzó las puertas del muelle con su escama ceremonial y la cresta de su cabeza plateada bajo la luz artificial. Estella levantó la vista desde debajo de un transporte rieliano y sonrió. De vuelta para una puesta a punto. Él hacía ese sonido que significaba diversión en su cultura. Regresar para ver una promesa cumplida. Se quedaron juntos frente al Starblade. Estella sacó la clave de activación de su bolsillo. El que le había regalado hacía tantos meses, ahora aún más suave por su constante manipulación. ¿Quieres llevarla a volar? Tomó la llave, pero no se movió hacia el barco. Simplemente se quedó mirando el casco como si estuviera viendo a través del tiempo, luego cuidadosamente con el tipo de reverencia generalmente reservada para las ceremonias religiosas. Se subió al asiento del piloto. Cuando los motores se activaban, no se limitaban a ronronear. Cantaban, una frecuencia armónica que se sentía en los huesos en lugar de escucharse con los oídos. Eso cerró los 3 ojos. Puedo sentirlo aquí. Susurró en coraniano, y su traductor apenas lo entendió. Como si nunca se hubiera ido. No hablaron mucho después de eso. No lo necesitaban. Llevó la nave más allá de la zona de tráfico de la estación, empujó los aceleradores hacia adelante y sintió la respuesta de los motores reconstruidos con amor y precisión. Cuando regresó y le puso la llave en la mano, la forma en que agarró su hombro con su brazo principal lo decía todo. Pasaron los meses. El muelle creció. Estella contrató a Leo a tiempo completo después de que se graduó con honores. Trajo a 2 mecánicos más, un joven Bitlejuician llamado Flux, que podía diagnosticar problemas de motor solo con el sonido, y una mujer humana llamada Parker, que había pasado 20 años trabajando en las minas de asteroides y podía soldar en el vacío sin un traje usando prótesis especializadas. Compró 3 bahías de reparación más, hizo repintar todo el muelle, añadió un mural en la pared del fondo, una espada estelar carmesí corriendo a través de un campo de estrellas con la designación de Qatari oculta en los rastros de polvo cósmico. Lo más importante es que tenía el mensaje del recuerdo enmarcado en aluminio transparente. Las palabras de Qatari ahora colgaban sobre su escritorio, una brújula silenciosa para cada decisión que tomaba. Una noche, después de que el último barco partiera y Leo cerrara las bahías, Estella se quedó sola en el silencio. Pasó los dedos por el borde del mensaje enmarcado. Pensó en lo lejos que había llegado, no solo en trabajo, sino en valor. Durante años se había dicho a sí misma que no era suficiente, que su vida seguiría siendo pequeña, que ella solo sería la mujer abandonada para arreglar las cosas rotas de otros seres. Pero ahora ella sabía más. Ella no estaba solamente arreglando. Ella estaba construyendo. Y no solo barcos, sino un legado, una comunidad, un futuro. Fue durante el ciclo cálido de la estación, lo que pasaba por verano en un entorno artificial, cuando Stellar sacó la Starblade sola, no para probarla, no para ajustarla, sino simplemente para volar. Los motores zumbaban con su distintiva armonía. Los controles restaurados respondieron a su toque como si ahora conocieran sus manos por instinto. La pantalla, ya no agrietada sino hecha de aluminio transparente de calidad militar, le proporcionó una vista sin obstáculos de Júpiter elevándose sobre el horizonte de Ganímedes. No tenía un destino registrado, solo espacio abierto, viento solar en los sensores del casco y el peso de todo lo que esta nave había llegado a significar. Pasó por la antigua estación minera donde su padre solía llevarla a ver las cosechadoras de hielo, el puesto comercial donde había reparado su primer motor de forma gratuita y terminó con un suministro de pan de especias al arano para toda la vida. El faro conmemorativo de los perdidos en el conflicto de Andrómeda, donde el nombre de Qatar quedó grabado en luz junto con el de miles de otros, pero ya no está grabado en silencio. Allí redujo la velocidad, adaptó la rotación a la baliza y se sentó en el silencio de la cabina. No el silencio vacío de la soledad, sino el silencio pleno de la realización. Lo logramos, qataríes,
susurró a las estrellas. Y por primera vez en años, no sintió que estaba cargando el sueño de otra persona. Sintió que lo había penetrado, vivido y hecho suyo. De vuelta en el muelle, el caos controlado continuaba. Leo preparaba un yate de carreras Centurión con Flux. Parker enseñaba protocolos básicos de seguridad a un grupo de chicos de la estación, explicando por qué nunca se debe confiar en un rayeliano para calibrar el sistema de navegación, lo que hizo reír a carcajadas a los 2 niños rayelianos del grupo. El muelle vibraba al ritmo de un propósito compartido, chistes compartidos, sueños compartidos. Pero para Estella, algo había completado su órbita. Ya no trabajaba para sobrevivir. Construía para inspirar. Poco después, la invitaron a dar una charla en la Academia Técnica de Ganímedes. No sobre naves, sino sobre resiliencia. Sobre cómo arreglar motores no se trataba solo de especificaciones de par y cristales de sincronización. Se trataba de encontrar el coraje para mirar algo roto y decir, creo que vale la pena salvarte. Los estudiantes escucharon. Algunos se rieron de sus chistes terribles sobre inyectores de plasma. Algunos asintieron cuando habló de que el síndrome del impostor golpeaba con más fuerza que el impacto de un meteorito. Un estudiante, una mujer coraniana, ocultando su penacho bajo una gorra de mantenimiento, se acercó después y le preguntó a Estella si le enseñaría a reconstruir un motor de pulso adecuado. Lo hizo, y así, sin más, comenzó la onda expansiva. Estella inició un programa llamado Alas y Llaves, que ofrecía formación gratuita a cualquiera que quisiera aprender mantenimiento básico, teoría avanzada de sistemas, y sobre todo, confianza a través de la capacidad. No se trataba de las máquinas. Se trataba de creer en uno mismo al manejar las herramientas. El programa creció. Llegaban estudiantes de otras estaciones, algunos viajando durante días en barcos de carga solo para asistir. Veteranos del conflicto de Andrómeda que necesitaban un propósito. Jóvenes de especies que habían sido enemigas hacía 20 años, que ahora trabajaban codo con codo para comprender los colectores de fusión. Padres solteros que querían cuidar mejor a sus hijos y pensaban que saber cómo reparar un sistema de soporte vital era un buen comienzo. A veces, los visitantes le preguntaban si deseaba haber vendido la nave, haber aceptado los créditos, haber evitado las largas noches, los nudillos ensangrentados y las lágrimas que acompañaban a cualquier restauración real. Y ella siempre sonreía de la misma manera. No, decía. Esa nave no solo cambió mi vida, sino que le dio rumbo. Una noche, mucho después de que terminara el turno oficial, Estella volvió a sentarse en el asiento del piloto. El muelle estaba oscuro salvo por el resplandor de una única luz de trabajo en el techo. La carta de Qatari era visible a través de la ventana de la oficina. El cristal de datos se encontraba en su almacenamiento personal, y colgando de la consola del piloto, meciéndose suavemente en la corriente de aire reciclado, estaba la piedra espiritual. Pasó el pulgar por la llave de activación y exhaló, no por agotamiento, sino por satisfacción. Esa profunda satisfacción que se instala en los huesos cuando sabes que estás exactamente donde debes estar. El muelle estaba tranquilo, pero no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades, las reparaciones del mañana, los desafíos de la semana siguiente y todos los seres que cruzarían esas puertas buscando a alguien que creyera que su nave averiada merecía ser salvada. Y Estella estaría allí, lista para mostrarles que cualquier cosa rota podía reconstruirse si se tenía la valentía de creer que aún había belleza bajo el óxido. Mientras el ciclo nocturno de la estación se asentaba. En los muelles, Estella Hartricht apagó las luces de trabajo una a una. Pero ya no era solo una costumbre. Era una ceremonia. Cada interruptor se apagaba con silencioso orgullo, resonando por el muelle expandido como las notas finales de una sinfonía. Pero en su corazón, sabía que la música apenas comenzaba. Ya no se veía como la mujer abandonada para arreglar los fracasos de los demás. Se había convertido en la arquitecta de sueños, la guardiana de promesas, no solo con cortadores de fusión y soldadores sónicos, sino con fe en lo posible.
Y esa espada estelar carmesí y dorada no era solo un símbolo de la historia inconclusa de un joven coraniano. Pertenecía a cada ser al que se le decía que no era lo suficientemente hábil. A cada mecánico que dudaba de su valía, a cada soñador en cada rincón de la galaxia que pensaba que sus aspiraciones eran demasiado pequeñas para importar. La mujer que una vez fue ignorada a la sombra de su padre se había convertido en el centro gravitacional de algo mayor. Un lugar donde las cosas rotas se volvían hermosas. Donde diferentes especies trabajaban juntas. Donde los sueños no solo se reparaban, renacían. Porque Stella Heartbreak había aprendido la mayor verdad que cualquier mecánico podría conocer. A veces, lo más importante que puedes reconstruir no es un barco, ni un motor, ni siquiera un sueño. A veces, eres tú mismo. Y cuando lo haces, cuando finalmente giras la llave y sientes que todo encaja, te das cuenta de que el viaje nunca se trató de llegar al destino. Se trataba de ser alguien lo suficientemente valiente como para empezar.